Bueno, otra vez nos encontramos y estamos en esta clase de introducción al derecho con un tema que no deja de ser importante, obviamente, que es la justicia. Bueno, la justicia para nosotros es un tema que no es demasiado fácil de poder entender porque ha sido objeto de muchos debates, pero esta cátedra ha tomado obviamente una posición y la vamos a ir manteniendo con el correr de las clases que ustedes se van a ir dando cuenta. La justicia viene desde Grecia con un término que acuñaron los griegos que era la palabra dike. Esto abarcaba tanto lo que tenía que ver con la moral como lo que tenía que ver con la parte jurídica. O sea, había una gran vinculación en esa palabra. Y en esa época, estamos hablando 500 años antes de Cristo, era todo un avance que tenía que ver con este concepto de justicia que se buscaba para, de alguna manera, mantener un equilibrio social. La justicia siempre estuvo relacionada con la equidad, con la proporcionalidad y con la armonía, entre todas las partes que intervenían en cualquier situación que se diera en sus vidas. Obviamente que la historia fue agregando condimentos que se van sumando y sumando y sumando, y también debates y controversias. Entonces, si bien ha habido un gran consenso con respecto a la equidad, la proporcionalidad y la armonía, nunca tampoco hubo ningún problema con la importancia del valor fundamental que la justicia tenía sobre la sociedad y el derecho. Pero el problema venía en la aplicación práctica, porque eso traía algunas discusiones y algunos problemitas que iban socavando en algunos aspectos a las opiniones de unos y otros. La razón de este debate es que la justicia no es un concepto estático, al igual que el derecho, sino que la interpretación que se hace de la misma y la aplicación puede variar. ¿Y cómo varía? Puede variar en función de diferentes cuestiones, como pueden ser cuestiones políticas, cuestiones que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con lo social. No es lo mismo quizás un sistema de justicia que se aplica en otro país, para no nombrar países y entrar en susceptibilidades, pero hablemos de un país lejano, como lo que aplicamos aquí al término justicia y cómo le aplicamos a la justicia en nuestro país. Pero la búsqueda de esa armonía, esa igualdad proporcional en la justicia es un objetivo que siempre se buscó dentro de lo que es el concepto de justicia. Y si bien es difícil lograr que sea completamente abastecedora de una reparación, la justicia en definitiva es lo que tiende es a eso. Y por lo tanto, si bien las relaciones humanas son muy complejas y hay diferencias hasta en las formas de ver las cosas, la justicia se busca siempre en tener las mismas oportunidades y los mismos recursos, unos y otros dentro de la convivencia social. Por lo tanto, es un tema que a nosotros, los que estamos en el derecho y quienes quieren empezar esta carrera, es un tema que nos va a llevar bastante para analizar. Empezamos con la justicia para Platón. ¿Qué idea tenía Platón de la justicia? Platón establece 4 virtudes en el ser humano y que se encuentran esas virtudes dentro de donde vive, que es el Estado. Esa es la prudencia, la valentía, la templanza y la justicia. Esas son las 4 virtudes que encuentra en el individuo que establece Platón y que las más o menos define como cuestiones que son irrenunciables y que deben estar siempre presentes. La prudencia se refiere a la capacidad que tiene de entender
qué es lo que está bien de lo que está mal. Y tomar de alguna manera la mejor decisión para esa cuestión que se le está presentando. En cuanto a la valentía, se refiere siempre a que se debe tener una fortaleza moral y una capacidad para ir en búsqueda de esos desafíos. Esa fortaleza moral se la podemos emparentar con la disciplina para poder ir por lo que queremos y por esa capacidad, o sea, tener la suficiente inteligencia y la suficiente información como para enfrentar los desafíos y no cometer cuestiones que agravien o cuestiones que vayan en detrimento de algo. La templanza tiene lugar, según Platón, cuando hay una armonía entre las dos partes que tenemos, la parte donde pensamos, que es la racional, y la parte donde se nos generan nuestros sentimientos, que es la parte emocional. Y según Platón, la justicia se encuentra en una correcta relación y armonía entre las partes del individuo, o sea que la justicia es como un armonizador. Cada parte debe de cumplir con su función, pero siempre en una obediencia estricta hacia la razón. Bueno, así, visto desde el punto de vista de Platón, la justicia individual se logra cuando la razón gobierna sobre la emoción, estableciendo siempre una especie de ordenamiento interno en cada uno de nosotros. Cada parte del individuo debe estar de acuerdo siempre con la razón y lo que dicta como cuestión correcta a efectuar. La justicia siempre para Platón implica mantener una rectitud y una armonía entre las diferentes partes que conforman la personalidad humana. Esa es la idea de Platón, una idea muy desarrollada para su época y que sentó bases, obviamente filosóficas, para lo que viene después. Bueno, ahora nosotros tenemos a quien siguió a Platón, que fue Aristóteles, y Aristóteles pensaba, en su momento no pensaba más, pensaba que la justicia en el Estado radica en que cada individuo debe cumplir con su deber y que no se debe meter en las cosas de los demás. O le decían las responsabilidades, pero bueno, cada uno en lo suyo. Él hacía referencia a que cada persona puede realizar tranquilamente su trabajo y cumplir a la vez con sus obligaciones de manera normal, sin siempre no interfiriendo sobre las tareas que realizaban los pares o los demás. De alguna manera se lograba un equilibrio y una armonía en lo que juntaba a todos, que era el Estado. A todas las personas viven dentro de lo que es el marco que establece la justicia, que es el Estado. Cada uno va contribuyendo en el Estado conforme a sus habilidades, conforme a sus capacidades. ¿Para qué? Para que haya un bienestar general dentro de esa comunidad y que esté políticamente bien constituida. Ahora, Aristóteles viene y dice esta reflexión sobre justicia que en diferentes ámbitos que se han tomado desde tanto lo social y de las cuestiones que tienen que ver con la justicia propiamente dicha, hace una distinción, o sea, cuáles tipos de justicia son los que nosotros encontramos. Y él hace la distinción entre la justicia universal, que abarcaría a todas las normas y costumbres que existen, o que existían en esa época, y la justicia en particular, que se ocuparía, en este caso, de la distribución de los bienes y honores entre los miembros de esa comunidad. Esto quiere decir que también Aristóteles le da un amplio tinte distributivo a la definición de la justicia, o sea, la justicia como distribuidora del bienestar general.
Es una idea que se va agregando a lo que ya venimos viendo con Platón y que venimos viendo de los principios de la justicia reparadora. Si seguimos adelante, vamos a encontrar a Tomás de Aquino, que fue canonizado y lo conocemos como Santo Tomás de Aquino, y un estudioso que seguía las ideas de Aristóteles, pero como es muy posterior, es cercano a una época de la Edad Media, lo que hizo Santo Tomás de Aquino es mejorar en base a las experiencias que se venían viviendo en la humanidad las ideas de Aristóteles. Y nos dice que la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual sus derechos. Y es una definición que, sinceramente, es muy completa. O sea, cada uno que genera en sí mismo un hábito de vida y que se mantiene ese hábito y que queremos tenerlo para que cada uno pueda tener su derecho. O sea, que cada uno pueda alcanzar sus derechos y que sean satisfechos esos derechos. Bueno, la justicia para Santo Tomás es una disposición que está en el carácter de la persona. Y esa imposición lo empuja a actuar de una manera que es constante, en favor siempre de lo que sería justo. De esa manera puede cada individuo estar seguro de lo que corresponde según los derechos que tiene y los deberes que va a cumplir. Este desarrollo de la teoría de la justicia natural y de la justicia legal, que arranca con estas cuestiones y estos pensamientos, se refiere a que existe una aplicación universal de la justicia en búsqueda del bien común. Y la segunda parte remite a una aplicación de la justicia para solamente el ámbito de la ley. O sea, en la naturaleza universal, el bien común. En lo particular, para cada uno, el ámbito de la ley. Vincula obviamente la justicia con el derecho natural y se orienta al bien común y dirige las virtudes humanas. Como Aristóteles, vemos acá que distingue entre la justicia coordinativa y la justicia distributiva. O sea, hay una coordinación por un lado y una distribución por el otro. Y siguiendo con este pantallazo que hacemos de nuestros filósofos que nos precedieron, llegamos a Immanuel Kant como uno de los que tomamos un valor más importante para hacer mención en esta clase, y que nos dice que obra solo según aquella máxima por la cual puedes querer al mismo tiempo que se convierta en ley natural. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Kant establecía que, y no Oliver, que era un arquero, bueno, mal chiste. Kant establecía una acción que es justa si su máxima, o sea, la regla que le daba vida a esa acción, la podíamos hacer para todos, universal. Es decir, que todas las personas, en todas las situaciones, podrían actuar de acuerdo con esa misma regla sin ningún tipo de contradicción. Bastante abarcativo el señor Kant. Él estaba convencido que esa forma de hacer ese imperativo de manera categórica daba la idea de la dignidad que cada ser humano lleva dentro y también marcaba un amplio respeto sobre la autonomía individual
individual, o sea, la autonomía que tenemos todos de poder elegir y de poder desarrollarnos y actuar individualmente. Con este principio, Kant está en una búsqueda de una cuestión que le dé el basamento suficiente para que la justicia no dependa de consecuencias o circunstancias particulares, sino que sea universal y que tenga una racionalidad en la acción en sí misma. Cuando tiene que actuar, debe ser de manera racional. Eso por el lado de Kant. Y acá está la definición que más nos gusta a nosotros, bueno, por lo menos a mí, y que la he tomado desde que empecé a estudiar cuestiones que tenían que ver con el derecho. Y la definición de Ulpiano para mí es la que más refleja el concepto y más me hace pensar en esa figura de la mujer sosteniendo la balanza y la espada y los ojos vendados. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Entonces acá vemos dos cosas. Justicia como una cuestión, obviamente constante, como dice, pero que sale de la voluntad. Que hay una voluntad de que sea siempre, de que esté siempre presente, de que exista siempre. Y esa voluntad está dirigida para darle a cada uno lo que necesita, lo que merece, lo que debe, lo que quiere, varias cosas. Acá hay tres preceptos que Ulpiano establece, que son: el primero, el vivir de manera honesta; el segundo es el de no dañar al otro; y el tercero es el de dar a cada uno lo suyo. El de vivir honestamente y el de no dañar al otro tienen una incidencia en el derecho, pero son más propios de la moral. No el de dar a cada uno lo suyo, que eso es estrictamente materia del derecho y es lo que hablábamos, que tiene un amplio espectro distributivo. El vivir honestamente implica actuar de manera íntegra, conforme a la moral y a las buenas costumbres. El no dañar a otros es fundamental, nunca causar algún perjuicio a otras personas o a las propiedades. Ya estamos hablando con esto a las cosas. Domiciano Ulpiano nos dice que estamos en ese sentido completamente respetuosos, no solamente de las personas, sino también de las cosas. Y el dar a cada uno lo que le pertenece, que es el tercer principio, que habíamos dicho que estaba separado de los otros dos, por esas cuestiones que hicimos referencia, en donde unos son más propios del derecho y la moral y otros más propios del derecho. Dar a cada uno lo que le pertenece es parte de la noción que nosotros tenemos de dar a cada uno o cada individuo lo que legítimamente le pertenece, y que es suyo por una concesión o por una disposición del Estado. La ha establecido de manera previa. Entonces, la primacía del derecho sobre la justicia de esta fórmula significa que la justicia es el fundamento que establece los derechos y deberes de las personas y, el derecho es lo que establece los derechos y deberes de las personas, y la justicia es la que hace la correcta aplicación y cumplimiento de esos derechos. Completamente al revés como había arrancado. Pero bueno, si se entendió, acá lo tienen. Tengan en cuenta que el derecho está sobre los derechos y deberes de las personas y la justicia está sobre la aplicación de esos derechos y esos deberes y el cumplimiento que se haga de los mismos de manera correcta y efectiva. Bueno, seguimos adelante
y ya no tenemos más definiciones, por suerte. Tomamos la del piano si quieren, o las anteriores, la de Kant, la de Aristóteles, la de Santo Tomás, la que a ustedes más les guste, la de Platón, pero me parece que la última que nosotros tomamos como referencial es la que mejor explica la tarea o en qué consiste la justicia. No solamente en qué consiste, sino la tarea que debe llevar adelante la justicia. Ahora bien, vamos a ver la fase de la justicia. Y la fase de la justicia nos hace pensar de que no existe una sola justicia, sino que hay muchas. Y acá es una idea que la justicia es una sola. No siempre se aplica de la misma manera. Por eso parecería que hay justicia para unos y para otros no. Bueno, no. Es que no hay una misma aplicación siempre. Hay distintos tipos de situaciones sociales que requieren que la aplicación se vaya ajustando a cada situación en concreto. No puede ser una cuestión matrizada, o sea, para tal cuestión, tal solución, para tal otra, tal, porque no se pueden prever todas las situaciones que pueden llegar a darse en cada una de las cuestiones que la sociedad presenta en su interactuar permanente. Si fuese tan así, nosotros tendríamos una maquinita que establecería cuál es el problema, te da la solución. Bueno, no sé si la inteligencia artificial lo puede hacer el día de mañana, se verá. Bueno, hay situaciones en que las personas, obviamente, siempre están en un mismo nivel y son recíprocamente independientes. Es la situación que piensa el derecho en general y el derecho privado en particular. La otra situación que tenemos es la del dominio de un hombre sobre otros, posibilidad de dar órdenes a unos, sumisión y obediencia en los otros. Es la del ciudadano respecto del Estado, o del dueño de la empresa respecto a sus empleados. Y la tercera fase que encontramos de la justicia es la comunidad, en la cual varios hombres están interrelacionados o llevan una unidad ligacional de tal modo que puede soportar de manera comunitaria las dichas y desdichas que se van dando al desarrollo de sus vidas y distribuyen entre todos, todo el conjunto, las consecuencias de esto. Y esta es la del tipo fundamental que nosotros encontramos, si ustedes se acuerdan, entre las relaciones del derecho, que eran las relaciones de convivencia, en la familia. Pero también las grandes corporaciones de la vida, la nación, la iglesia y hasta algunas comunidades abstractas, como pueden ser también los clubes, donde a una iglesia van los que quieren ir a esa iglesia, otros quieren ir a la sinagoga, otros quieren ir al templo o donde sea, o unos quieren vivir en un país, otros en otro país, o donde les dé la gana, y las que trabajan en una empresa o en otra, o en otro lugar, o trabajan para el Estado, o trabajan para un privado, o tienen un emprendimiento. Bueno, esas son las comunidades abstractas. Bueno, ahora vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones. Y nos encontramos con la justicia conmutativa. Este tipo de justicia es el que en general es más conocido, se basa en intercambiar prestaciones, que sean de una manera equivalente y que haya un respeto entre las partes involucradas. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, es mantener obviamente el equilibrio y la igualdad de las relaciones jurídicas que se empiezan a manifestar con esta interacción entre partes. Esta forma de justicia generalmente se rige por una regla que es fundamental, de que nadie, esa regla dice, nadie debe lesionar los derechos del otro y si se pasa o ocurre esa lesión, se debe reparar. O sea, ya estamos viendo que hay una idea conmutativa, una idea de respeto y una idea de reparación.
En el ámbito de la justicia conmutativa encontramos numerosas prohibiciones específicas que protegen el derecho de los demás, como el no matarás o no robarás. La sanción, cuando se debe aplicar, si se hace alguna inconducta o se vulnera alguna regla o estas prohibiciones, toma la forma de penas o compensaciones. ¿Qué es lo que buscan estas penas o compensaciones? Volver al equilibrio que se ha roto. Ese equilibrio que está roto hay que volver a establecerlo entre esas partes que están afectadas. Por lo tanto, la compensación o la pena siempre debe guardar una proporcionalidad entre el daño que se causó, evitando siempre de que se logre una ganancia injusta o se sufra una pérdida excesiva, o sea que la reparación sea demasiado más importante que el daño que se cometió. Es propiedad del derecho privado, la justicia conmutativa, y es la que nos muestra con gran definición y con gran nitidez la balanza representativa de los platillos. De la misma que siempre debe estar en equilibrio. Donde no hay equilibrio, se rompe esa cuestión de la idea de la justicia conmutativa. En cuanto a la justicia distributiva, también se conoce como justicia social. Se está dirigida a los principios y pautas para que la distribución equitativa de los bienes y de las cargas u obligaciones en un grupo de personas que tienen fines comunes se mantenga. Busca repartir siempre de manera justa tanto las responsabilidades necesarias como los beneficios que está buscando determinado grupo. Siempre en estas cuestiones de la justicia distributiva hay que tener un gran cuidado, ya que lo que se le da a unos debe ser requerido de los otros, por lo que se debe respetar siempre la dignidad, no vulnerar la dignidad de los demás, de aquellos especialmente a los cuales se le pide una contribución. En este caso podría ser un trabajador que contribuya a determinados trabajos que hagan al desarrollo del lugar donde está haciendo sus tareas, pero guardando que la dignidad se respete de ese trabajador, por lo tanto que no sea explotado, como es a base de ejemplo sirve. Bueno, se sitúa esta justicia distributiva en una zona intermedia entre el reconocimiento y la comunidad, entre el reconocimiento, las acciones de reconocimiento, las relaciones de reconocimiento y las relaciones de comunidad. No puede avanzar más allá porque implica, si lo hace, una superación completa a través de llegar hasta el máximo valor que conocemos, que es el amor. Entonces, es sobre la base de lo que habíamos hablado en derecho, el respeto. Si bien tiene que ver en las relaciones de reconocimiento y las de comunidad, que las de comunidad el valor máximo era el amor, y del amor el derecho no entraba, en este caso el tema de la justicia distributiva llega hasta el respeto, pero no llega hasta el amor. En una comunidad personal no se necesita, obviamente, un marco jurídico de este tipo, ya que los problemas o cuestiones disvaliosas se soportan de esa manera colectiva, o sea, no lo pueden hacer de manera personal. Bueno, el principio fundamental de la justicia distributiva es obviamente la igualdad. Acá es el primer principio que quiere mantener incólume. Por lo tanto, hay una prohibición de que se den ventajas o que se generen perjuicios especiales. No tiene que haber ningún tipo de ley que haga excepciones
o que impongan obligaciones especiales a los individuos o cuestiones especiales a los individuos. Si alguien tiene que sufrir un perjuicio en esto, por supuesto, tiene que ser indemnizado. Siempre tiene que ser reparado. Bueno, ya vimos la justicia distributiva, primero la conmutativa, ahora vamos a la protectiva. Esta se refiere a una necesidad de hacer o de poner límites al poder que una persona puede ejercer sobre otra. ¿Dónde se da esta forma de justicia? En donde hay una relación, como habíamos dicho, de poder, una relación de sumisión o de dominio, en donde una persona tiene autoridad y capacidad para dar las órdenes y en tanto la otra persona de cumplirlas y estar subordinada. Lo que se llama obediencia. El principio que mantiene esta justicia protectiva es que todo poder de una persona que tenga sobre otra debe tener un límite. No puede ser ilimitado, sino que hay que marcar un límite y tiene que ser claro. Por supuesto, el poder ilimitado es incompatible con el derecho, a nadie se le puede dar un poder ilimitado. Quizás cuando vean algunas materias van a ver lo que sería el poder ilimitado otorgado a gobernantes, ya que implica de alguna manera, si le damos un poder ilimitado sobre todos los poderes que existen y sobre todos los controles que existen, no se podría controlar, o sea, sería completamente a una cuestión que no tendría límites. Acá tenemos casos en nuestra historia de lo que se daba o se otorgó en determinados momentos, no posteriores a la Constitución, pues lo prohíbe la Constitución Nacional, lo prohíbe expresamente, la suma del poder público o las facultades extraordinarias que se le daba en esas épocas a los que detentaban la gobernación o el poder en nuestro territorio. Bueno, algunos límites que este tipo de justicia impone son importantes tenerlos en cuenta. Esos límites que la justicia protectiva nos ponen son límites que tienen que ver con unas exigencias actuales que la justicia debe tener. Y esos límites que le pone al poder son muy, muy, muy importantes de tener presentes para que no vivamos situaciones en las cuales el poder termine avasallando el derecho de cada uno de los ciudadanos o cada una de las personas que están en una situación de subordinación. Bueno, la justicia tiene que entrar siempre en acción cuando hay una disputa entre ciudadanos que no la pueden resolver entre ellos mismos. Cuando no hay una resolución, se acude al Poder Judicial para buscar una resolución justa y que dé un fin a esa disputa y que esa finalización sea de alguna manera equitativa. En la justicia hoy en día acá nosotros tenemos en algunos casos, dependiendo de la importancia de las cuestiones que están en disputa, una instancia previa antes de ingresar al Poder Judicial con un planteo que sería la conciliación obligatoria en algunas materias, como por ejemplo en el derecho civil tenemos la conciliación obligatoria previa o sometimiento a un conciliador en el cual la resolución tiene que ser dictada antes de poder ingresar a la justicia porque no se logró un consenso ahí. La justicia tiene la gran responsabilidad de servir a la ciudadanía en pleno, de garantizar que se respeten los derechos y las soluciones que se ponen en disputa, que sea esa solución de una manera imparcial y, valga la redundancia, justa.
Cuando hacemos las presentaciones ante la justicia, los protagonistas son los ciudadanos que están involucrados en esta situación, y conocer las expectativas con respecto a la justicia es muy importante. O sea, ¿qué es lo que quieren? Hay que tener muy en claro qué es lo que quiere cada una de las partes que intervienen en pedido del auxilio de la justicia. Como las expectativas pueden variar, pero en general siempre la ciudadanía espera que la justicia sea accesible, imparcial, eficiente, transparente, capaz de garantizar la igualdad entre todos ante la ley, nos sometemos a ella. Además espera que protejan los derechos fundamentales, como son los derechos a la vida, al trabajo, a la dignidad, se respete el debido proceso, que no haya vulneraciones en el proceso que se lleva adelante, y que se apliquen las leyes de manera justa y equitativa. Ahora bien, saber dónde estamos viviendo y conociendo cómo está constituida la sociedad y quiénes forman parte de esa sociedad y qué características tienen esos ciudadanos dentro de la ciudad, es para el sistema judicial una tarea que no puede dejar de lado para garantizar que se cumpla la función de resolver disputas de una manera que esté bien con lo que es la cuestión de justicia, pero también que existe un beneficio a esa comunidad que forma parte y que accede a la justicia en búsqueda de alguna resolución o de controversia. Por lo tanto, no solamente la justicia tiene que estar consustanciada con lo que se le presenta, sino también con lo que nos rodea, que es el ejido social. Y es importante saber esto también. Bueno, en cuanto a la celeridad, generalmente hablamos de que la justicia es lenta, que no llega nunca, que no hay justicia, que la justicia no funciona, que no sirve, que es corrupta, que lo que se les ocurre, que hay justicia para unos y no hay justicia para otros. Esto es porque una idea de que si la justicia es lenta, no es justicia. Por lo tanto, hay un principio que debería ser respetado siempre, que es el de la celeridad, porque hay que llevar soluciones lo más rápido posible, porque hay veces que el retraso en llegar a esa solución puede llegar a ser irreparable. Entonces, ¿qué esperamos nosotros los ciudadanos? Que ese sistema judicial funcione de una manera no solamente eficiente y que haga una resolución de los conflictos, sino que lo haga en un tiempo que sea razonable y que sea el justo para llegar a tiempo, y que no sea una mera declaración que quede en el papel y nunca se pueda llevar a la práctica o quede en el olvido. Los retrasos prolongados en todos los procesos judiciales, ¿qué generan? En la población en general generan frustración y la desconfianza, como habíamos arrancado con este tema cuando empecé. Y les digo que siempre se tratan de implementar medidas para agilizar los procedimientos judiciales y reducir la burocracia. Acá en la provincia de Buenos Aires en la mayoría de los fueros se ha impuesto el tema de la eliminación del papel y de la cuestión de informática para que se tenga mayor rapidez en el acceso a la justicia y mayor rapidez en la resolución que debe tomar la justicia en cada una de las situaciones que se le plantean. Esa celeridad procesal es, por lo tanto, una exigencia que debe ser respetada lo más pronto posible y lo más efectivamente posible. Siempre la lentitud que hay en esos procesos judiciales trae consecuencias muy negativas para
todos los ciudadanos que intervienen y para los que no, porque están esperando quizás en alguna resolución que haya un beneficio generalizado. ¿Por qué? Esto, si se alarga en el tiempo, lo que hace es hacer más grande la incertidumbre, hacer poco efectiva la protección de los derechos de las personas, y la justicia está para eso, para proteger sus derechos. Por lo tanto, la celeridad procesal no, si bien no debe tener incidencia negativa sobre el proceso judicial y los principios fundamentales de la justicia, como la garantía de defensa del juicio, el acceso a la tutela judicial efectiva, sí debe ser un requisito más que debe ser respetado. Por lo tanto, tenemos que encontrar el verdadero equilibrio entre todos y ver que las cuestiones se hagan de manera rápida, con calidad de decisiones, garantizando siempre el derecho de las personas, y las partes primero involucradas, las personas, a ser escuchadas y a presentar sus argumentos en tiempo y forma. Por lo tanto, la celeridad es importantísima en el tema de la justicia. Bueno, otro requisito que debe tener la justicia es el lenguaje claro. Nosotros los abogados generalmente hemos entrado en una costumbre poco saludable para el resto de los que no están en el ámbito jurídico, y que es hablar difícil. ¿Qué significa hablar difícil? Encontrar términos que son más rebuscados o latinazos que hacen como que es más importante nuestra alocución o quizás nuestro escrito o nuestras pretensiones, y le hemos dado ese viso de importancia a que cuanto más complicado sea nuestro vocabulario y más podríamos decir rebuscado, bueno, le da mayor efectividad a la cosa, y no es así. Hoy en día se está tratando en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde yo me muevo, y nos movemos creo que la mayoría de los que estamos acá en la cátedra, que el lenguaje sea lo más claro y específico posible, porque el lenguaje es importantísimo para saber qué es lo que se está planteando, para saber qué intención se tiene y para que todos lo puedan comprender. Por lo tanto, el Servicio de Justicia no tiene como destinatario solo al abogado que interviene o que patrocina las partes, sino que hoy el verdadero destinatario del Servicio de Justicia es el ciudadano común, el ciudadano como todos somos ciudadanos, y en un plano de igualdad, como estamos hablando, de que no haya un desbalance y que sean las cuestiones equitativas y todo, bueno, la cuestión del lenguaje, para que todos lo podamos entender de manera clara y concisa, es que debe ser respetado. Entonces, esos procesos tienen que ser resueltos, o sea, primero tienen que ser presentados en un lenguaje claro, y después las resoluciones deben ser emitidas con la misma claridad. Por lo tanto, estamos en una situación en que es una obligación prácticamente que se redacten los documentos que se presentan en la justicia de manera clara y comprensible para que todas las personas involucradas lo entiendan. Si bien en el derecho, como les dije, tiene un lenguaje técnico propio, que no podemos desconocer en algunas circunstancias porque tienen el término preciso para saber de qué estamos hablando, por ejemplo el término recusación, cuando queremos recusar a alguien, ya sea un juez, un fiscal, lo queremos recusar para que se haga a un lado porque no nos gusta o porque tenemos una cuestión de las de recusación que nos avalan para pedirlo. Es un término particular, nuestro, técnico, pero lo que se debe evitar es el exceso de esas cuestiones, de esos términos, porque son tecnicismos y lo que hacen es complicar el entendimiento. Por lo tanto,
utilizar frases más sencillas y comprensibles sería lo más saludable. Y también le haría ganar un poquito de tiempo, ¿no?, a la justicia para no tener que estar dando vueltas a ver qué es lo que quiso decir con esto que puso. Las sentencias y las resoluciones judiciales tratan sobre la vida y el patrimonio de las personas. Por lo tanto, es fundamental que el Poder Judicial se ayorne y transmita de manera clara y en un lenguaje claro esas decisiones para que todos los ciudadanos que intervienen puedan entenderlas y la ciudadanía en general las entienda sin tener que recurrir a un intermediario o encontrarse o chocarse con una barrera lingüística. Por lo tanto, el lenguaje, yo les diría que no solamente es importante en esta cuestión, sino que es importante en la vida. Lo que se dice es prácticamente lo que uno quiere expresar y lo que uno está viviendo por dentro. Entonces es muy importante porque le estamos dando información al otro, y para que haya una comunicación y evitemos un montón de malos entendidos hay que utilizar el lenguaje claro, la palabra exacta, como para que no nos lleve a un quebrantamiento del diálogo que es tan importante para que tengamos relaciones sanas y estables. Tengan en cuenta para anotar, porque en la vida el que habla claro tiene más facilidad de ser comprendido. Bueno, estamos ya con la escucha activa. Hablamos del lenguaje, hablamos de qué es lo que transmitimos, cómo debemos transmitirlo, cómo debemos hacer para que sea comprensible, simple y que se digan las cosas de una manera clara y de una manera precisa. Pero ahora tenemos la otra parte, el que recibe ese mensaje. Acá hay un feedback que puede ser, por ejemplo, una cuestión de hablar, pero también hay mensajes que los hacemos por escrito y tenemos que escribir muy bien para que no ser mal entendidos. Y sin embargo, si bien el lenguaje oral es el que mejor nos comunica, porque si estamos enfrente de otra persona, mejor todavía, porque no solamente estamos emitiendo por el lenguaje oral, sino que estamos emitiendo por nuestras señales, nuestros gestos, nuestras posturas, que son muy importantes para entender. También la manera en que recibimos ese mensaje debe ser una manera amplia. Y esa manera amplia se llama escucha activa. ¿Y qué es escuchar activamente? Bueno, escuchar activamente no lo hacemos generalmente, sino que tenemos una escucha muy limitada y a veces queremos escuchar lo que se nos da la gana. O a veces no escuchamos directamente y dejamos que hablen, y cuando terminan, bueno, ahí vemos qué bocadillo metemos. O damos media vuelta y nos vamos. Pero la escucha activa es fundamental para la comprensión del otro, para el entendimiento con el otro, para evitar problemas y para evitar cuestiones que nos pueden hacer daño por no haber entendido bien y no haber prestado la suficiente atención a las cuestiones que nos están diciendo o comentando o informando. Por lo tanto, como nosotros los abogados vamos todos los días a los tribunales, y en una época íbamos más, ahora menos, por el tema que les dije, de que podemos trabajar gracias a la informática desde nuestra casa, nuestro estudio. En el caso de los particulares, las personas que no están, no es así. Por eso lo ven como algo que no es para ellos. No conocen cómo es este sistema, y generalmente si son personas que tienen un interés, por eso recurrieron a la justicia, porque hay un interés en el cual necesitan que la justicia intervenga, tienen la intranquilidad de no saber qué es lo que está pasando y de no tener los elementos negativos que ocasionaron el litigio judicial bien recordados o bien presentes, pero si bien esas personas a veces complican porque no recuerdan o no entienden o lo que sea, son
tan merecedoras o más del trato respetuoso por el ser solo hecho personas. Entonces, las circunstancias que se exponen obligan más aún a que nosotros, como abogados, optimicemos el trato, y no solamente como abogados, que lo optimicemos en la vida, el trato, que debemos brindar no solamente a las partes, acá dentro de la justicia, sino también cuando se hace una consulta a un abogado y nos consultan sobre determinadas circunstancias y quieren saber cómo se puede resolver, o en ocasión de concurrir a una audiencia, que se hable en forma clara, amable, con paciencia, porque estamos ante personas que desconocen los procedimientos y desconocen quizás también hasta el fondo de la cuestión, de hasta dónde puede llegar con la cuestión de los derechos y las obligaciones. Entonces, se necesitan personas que sepan explicar las cosas. Y esas personas tienen que ser muy claras. Tienen que dedicar un tiempo suficiente y que les resulte necesario hacerlo de una manera efectiva para que la persona que necesita esa información la pueda entender. Pero también existen circunstancias que hacen a que nosotros, cuando estamos escuchando al otro, no prestamos la suficiente atención y no hacemos esa mirada general y ese entendimiento más exhaustivo de qué es lo que nos están transmitiendo. Entonces, es un poco estar muy atento a lo que nos están diciendo con las palabras, con los gestos, con las actitudes y también con los sentimientos. ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Nos están diciendo cosas, pero nos quieren transmitir algo. Hay un sentimiento ahí atrás, hay algo más que le mueve a la persona querer comunicarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como atención plena, escucha activa. Quiere decir que entramos en esa situación y comprendemos y a la vez nos estamos poniendo también un poco en la situación de la otra persona que nos está brindando esa información. No, nosotros nos metemos como somos nosotros y eso es empatía en cómo es la otra persona. Sino, esto tiene mucho que ver con mantener un diálogo que sea fructífero. Y vuelvo a decir, el diálogo bien efectuado evita cuestiones disvariosas, evita problemas, evita broncas, evita daños. Un buen diálogo, una buena transmisión de lo que se quiere decir y una buena recepción de lo que me están diciendo. Eso es fundamental. Por lo tanto, en este tema de la justicia es importantísimo la capacitación y la motivación y la sensibilización de los agentes que forman parte de la justicia, que haya un buen trato, que se constituya ese buen trato en una regla y no que me traten bien en tribunales sea una excepción, como pasa muchas veces, o pasaba más que nada antes en las mesas de entrada, sino que ahora sea una cuestión muy favorable, ese trato al respeto, a la buena disposición, y que esa cara visible que se tiene tanto para el abogado que recurre a esa mesa de entradas como la persona que está interesada, que puede ir a ver su expediente también, ¿por qué no? Que está habilitado con su documento, que es una de las partes, bueno, tenga una recepción agradable, que esa cara visible sea la cara visible del organismo público y que nos haga las cosas un poco más saludables. Y ya que estamos en una cuestión de una controversia o en un litigio que no es fácil, recibamos un buen trato y nosotros también emitir un buen trato. Tengan en cuenta esto de la escucha activa y pónganlo también con el tema del lenguaje
porque ustedes el día de mañana van a tener que expresarse y muchas veces van a tener más resultados positivos sabiendo expresarse y sabiendo escuchar que si lo hacen de manera mecánica y se atienen solamente a que a tal cosa le aplico tal artículo, a tal otro le aplico todo este otro, y no entran en estas cuestiones que son básicas para el entendimiento humano. Valga como un pequeñito consejo, por más que no me lo hayan pedido, pero de zorro viejo. Así que ahí les va este consejo. Bueno, estamos llegando al final de esta clase, larga, quizás un poco muy conversada por mi parte, pero quiero hacerle una reflexión del doctor Héctor Negri, que ya les expliqué quién era, que fue el titular de esta cátedra, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que empezó en el año 83 cuando volvió a la democracia y hasta su fallecimiento hace 2 o 3 años atrás, estuvo en ejercicio, fue un miembro vitalicio de este más alto tribunal de la provincia de Buenos Aires. Y decía esto: la justicia es un punto de partida desde la cosificación de la que se aleja hacia el amor al que tiende. La justicia es un amor elemental, débil y pobre si se lo juzga con la relación al amor pleno, pero indispensable y fundamental si se la contrapone con la cosificación a la que vence y transforma. En ese sentido, la justicia evoca aquella palabra de amor que rige el universo. De allí su importancia, tantas veces admirada y reconocida. Y es cierto, y como diría el doctor Negri, y que es una corriente que cada vez se ha extendido un poquito más, le ha costado, el amor, bien entendido, el amor filial, el amor, el más puro sentimiento que tenemos, el mayor valor que tenemos como seres humanos, es lo que trasciende y es lo que nos da los mejores resultados en nuestra vida. Por lo tanto, en esta reflexión del doctor Negri, yo me despido por ahora y nos estaremos viendo en la próxima clase, recordando que tienen un parcial que rendir y les deseo muchísima suerte. Así que nos estamos viendo. Será hasta la próxima clase. Gracias por estar ahí.